Bueno, buenos días. Acá me encuentro con el señor Martín Estepa, gerente general de Joyas. Primero que todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Cristian, ¿cómo vas? No, gracias por a ti por agendar la entrevista y querer entrevistarme. Y me encuentro muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias Martín. Para empezar y darte una breve introducción, pues hablaremos un poco de lo que ha sido mi clase de administración y algunas preguntas relacionadas a los temas que hemos tocado a lo largo del semestre. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre cómo nació Eden Joyas y cuál era la idea principal detrás de la marca? Claro que sí, perfecto. Bueno, pues Eden Joyas nació realmente como un proyecto muy ligado a la idea de conectar el diseño, ¿sí? Conectar el diseño con la naturaleza, la sostenibilidad. Y hemos pensado que siempre desde el principio queríamos construir una marca que tuviera identidad propia, ¿sí? Una identidad propia que no fuera solamente una empresa enfocada en vender accesorios, no, sino que tuviera una identidad propia. Y la inspiración de esto ha venido siempre de elementos de la fauna, la flora latinoamericana, y la posibilidad de transformar dichos elementos en piezas artesanales que tengan significado, que tengan valor agregado, no que sean netamente una joya. Y al comienzo era un proyecto más pequeño y experimental. Sin embargo, poco a poco, miramos que empezó a crecer gracias a redes sociales, que eso fue algo que nos impulsó y nos ayudó mucho, y el interés de las personas que buscaban productos diferentes, más conscientes y con procesos mucho más responsables. Vale, muy interesante Martín. Muchas gracias por ese breve resumen de tu empresa. Bueno, me gustaría preguntarte cómo divide actualmente el trabajo de Eden Joyas entre áreas como diseño, producción artesanal, abastecimiento de materiales sostenible, marketing y ventas. ¿La división se basa más en habilidades específicas o en tipo de productos? Bien, perfecto. Pues la edición principalmente es basada en habilidades específicas, ¿sí? Nosotros tenemos enfocadas diseños creativos, otras personas tenemos enfocadas y dedicadas a la producción artesanal, lo que también es marketing digital, logística, ventas. Todas estas áreas las tenemos enfocadas pues a las habilidades de nuestros colaboradores. Ahora, pues intentamos que cada área tenga autonomía, ¿sí? Una autonomía en la cual puedan desarrollar bien su trabajo, pero aún así que busquen un tiempo donde haya una comunicación entre ellas, porque las decisiones de un área afectan directamente a las demás. Por lo tanto, nos importa mucho que la comunicación también sea un pilar importante entre las diferentes áreas. Por ejemplo, un diseño no puede trabajar completamente separado de producción, porque muchas ideas dependen de tiempos, de materiales, de posibilidades y técnicas. Entonces, por lo mismo, pasa con marketing, que necesita entender el concepto que hay detrás de cada colección para poder transmitirlo así correctamente a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, pues existe una especialización, pero también mucha interdependencia entre las diferentes áreas, Cristian. Gracias Martín. Bueno, me gustaría preguntarte qué mecanismos utiliza principalmente para coordinar las actividades para coordinar las actividades entre las diferentes áreas. Predomina la comunicación informal, la supervisión directa o procedimientos más estandarizados. Bueno, pues yo diría que predomina la comunicación informal y directa, debido a que como todavía somos una empresa relativamente pequeña en colaboradores, muchas decisiones se toman mediante reuniones cortas, ¿sí? O mensajes o conversaciones rápidas durante el trabajo diario. Por lo tanto, pues tenemos ciertos procedimientos organizados para los pedidos, inventarios y producción. Pero aún así, tratamos de evitar que esta estructura, que a veces puede ser demasiado rígida, porque sentimos que eso puede afectar la creatividad y la capacidad de reacción. Entonces, pues, aún así intentamos innovar en esta área
pues intentar un poco dejar toda esta rigidez que te acabo de mencionar. A su vez también podemos usar herramientas digitales para coordinar las tareas, las campañas, tiempos de entrega, entre otros, los cuales pues, nos ayuda a ahorrar tiempo en estos diferentes procedimientos, ¿sí? Y creo que la clave está en combinar cierta organización con la flexibilidad, ¿cierto, Cristian? Así es. Vale. Consideraría que la estructura organizacional de Enjoyas es simple, funcional u otro tipo de estructura. ¿Qué ventajas y desventajas se encuentra en esa forma de organización? Ok, vale, pues diría que es una estructura bastante funcional, pero flexible, como te mencionaba ahorita. Aquí existen áreas definidas, aunque las personas muchas veces colaboran entre sí, dependiendo de las necesidades del momento. Diría que la principal ventaja es la rapidez con la que podemos reaccionar y tomar decisiones. Cuando una empresa es muy rígida, los cambios se tardan demasiado y pues no se puede acomodar o innovar fácilmente a los diferentes cambios y avances que hace el mercado hoy en día. Entonces pues aquí lo que intentamos es poder adaptarnos rápidamente a tendencias, problemas y diferentes nuevas ideas que están surgiendo, pues incluso de nuestros propios colaboradores. La desventaja aquí podría haber es que a veces esta misma flexibilidad puede generar cierto tipo de sobrecarga en el trabajo o falta de claridad en ciertas responsabilidades, especialmente en temporadas donde pues la demanda suele ser un poco mayor de lo normal. Vale. ¿Cómo influyen factores como el tamaño de la empresa, la producción artesanal y el enfoque sostenible en la forma en que está organizada la operación? Bien, pues yo diría que este es un factor muy importante. Es algo que influye muchísimo en la producción artesanal, que hace que los procesos sean más lentos, ¿sí? En el proceso que nosotros hacemos pues es algo lento porque buscamos el detalle, ¿sí? El detalle de esta empresa. Además, trabajar con materiales sostenibles también implica más cuidado. Más cuidado en seleccionar nuestros proveedores, el control de calidad. Entonces pues somos rigurosos a la hora de seleccionar estos, debido a que pues tenemos que seguir manteniendo nuestra marca, ¿sí? Nuestra credibilidad como empresa. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que son más costosas o un poco más demoradas, pero las tomamos porque son coherentes con la filosofía ambiental de la marca, de la empresa Eden Joyas. Y el tamaño de la empresa también influye, no creas. Aunque seamos pocos trabajadores, nosotros le metemos el corazón e intentamos ser los más detallados y intentar dar el mayor valor agregado a nuestros productos, porque todavía influye que dependemos mucho de la coordinación cercana entre personas y de relaciones de confianza dentro del equipo. Lo que te decía que anteriormente, que las áreas se tienen que estar comunicando continuamente, porque el trabajo en equipo entre las diferentes áreas es muy importante a la hora de llegar a nuestro producto final. Vale, gracias. Como gerente, ¿cómo coordina y supervisa el trabajo de ese equipo para asegurar que se alcancen los objetivos de Eden Joyas? Bien, pues aquí yo intento mantener una combinación, digamos, entre seguimiento y autonomía. Bien sea, me gusta que las personas tengan cierta libertad para desarrollar sus ideas y aportar la creatividad, lo que te decía, la innovación, que es muy importante, y estar adaptándose a los diferentes cambios del mercado. Pero aún así, también creo que es importante mantener ciertos objetivos claros y fechas definidas, ¿sí? Deadlines definidos. Porque normalmente hacemos revisiones constantes de los pedidos, ¿sí? Del estado de los pedidos, del estado, pues cómo está la producción, cómo están yendo las campañas, si están siendo efectivas, no están siendo efectivas. Entonces, pues incluso además trato de mantener esta comunicación permanente con cada área, porque muchas veces los problemas aparecen precisamente cuando las personas dejan de mantener esta comunicación efectiva, ¿sí? Porque a veces cuando hay asimetría en la información se pueden cometer errores, lo cual es lo que yo intento evitar. Vale. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta en su día a día como gerente de una empresa de joyería sostenible? Vale, pues realmente en el día a día pues pueden existir varios desafíos,
pero yo diría que uno de los mayores desafíos es mantener el equilibrio entre crecimiento y autenticidad, ¿vale? Porque a medida que la empresa crece, aparecen más demandas, aparece más presión comercial, aparece también más competencia. Algunos competidores pueden intentar copiarte también, entonces pues esto es uno de los retos que también tenemos que afrontar y digamos que minimizar su riesgo en el mercado. Sin embargo, pues nosotros no queremos perder el componente artesanal ni la identidad sostenible que tenemos en nuestro producto y acá en la empresa de Ben Joyas, porque también es complicado manejar la incertidumbre del mercado. Digo que las tendencias cambian muy rápido y los consumidores cada vez son más exigentes. Por lo tanto, diría que esto es uno de los mayores retos que intentamos afrontar hoy en día aquí en la empresa y en donde le intentamos de buscar solución día a día. Vale, y como mencionas, ¿cómo maneja precisamente esa incertidumbre o los cambios en preferencias de clientes? Bueno, pues precisamente intentamos mantener mucha capacidad de adaptación. Observamos constantemente las redes sociales, cuáles son las tendencias internacionales en otros países, si se pueden aplicar también aquí, si se pueden aplicar o no, el comportamiento de los clientes, sus preferencias, qué le está gustando, qué no le está gustando. Entonces, digamos que tratamos de buscar la mayor información posible para poder afrontar esta incertidumbre. Entonces, pues también escuchamos mucho los comentarios, aún así mismo de las personas que compran nuestras piezas, de nuestros clientes ya existentes. Les preguntamos si les gustó sus comentarios, qué opinan, qué podrían mejorar. Entonces, pues esta información nos ayuda mucho a poder solucionar esa incertidumbre que creo que hoy una empresa no puede quedarse quieta, porque el mercado cambia demasiado rápido, especialmente hoy en día con todo esto de la IA y la automatización, los agentes de IA. Pues este cambio que se está viviendo hoy en día es muy acelerado, entonces pues también tenemos que saber adaptarnos y poder pues reaccionar ante este cambio acelerado que se está viviendo hoy en día. Vale, muchas gracias. Pensando en los roles gerenciales, ¿con cuál cree que se identificaría más? No sé si ha escuchado, por ejemplo, autores que manejamos en clase como Mismer, donde se definen ciertos perfiles, ¿sí?, de gerentes. ¿Cuál cree con el que usted se identifica más? Si asignando recursos, como negociador, líder o puede ser gestor de problemas. Bueno, Cristian, yo diría que es como un pequeño híbrido, como varias cositas de los que acabas de mencionar al mismo tiempo. Definitivamente una gran parte del trabajo es resolver problemas, ¿sí? Y coordinar los recursos, especialmente pues cuando aparecen ciertos retrasos o cambios inesperados en la entrega o también en la entrega del producto o en la entrega de los materiales del proveedor. También pues vemos que una gran parte se va en esta resolución de problemas. Sin embargo, también hay mucho tiempo de negociación. Yo gasto demasiado tiempo en las negociaciones. Digo que también es algo muy importante para poder hacer relaciones intercomerciales importantes y que nos puedan ayudar pues al crecimiento de la empresa. Tanto con proveedores intento tener esa negociación que es muy importante, como también con el cliente y los colaboradores, como te decía. Pero probablemente el rol con el que más me identifico es con el del líder, ¿sí? Porque la gran parte del trabajo consiste en mantener alineado al equipo y transmitir una visión clara de hacia dónde queremos llevar la marca. Entonces, en resumen, te diría que más que todo me identifico con el líder, pero aún así soy un gestor de problemas cuando es necesario y cuando aparecen, y pues que tengo que mantener buenas negociaciones o buenas relaciones con nuestros proveedores y clientes. Vale, bastante interesante. ¿Cómo fomenta un ambiente de cooperación y alinea los objetivos individuales de los trabajadores con los objetivos de la empresa? Vale, pues yo intento que todos entiendan el propósito de la marca, ¿sí? Que no solamente sean las tareas operativas, no, sino que intentar ir más allá. Vemos cuando las personas se sienten que su trabajo tiene impacto, tiene significados y que vale la pena hacerlo, la cooperación aparece de manera natural, ¿sí? Intentamos que las personas que trabajan aquí con nosotros, nuestros colaboradores,
quieran y amen su trabajo y les apasione, de tal manera que pues el ambiente y la cooperación sea algo más fluido, ¿sí? Y que no se vea como tan forzado. También a su vez trato de escuchar mucho las ideas de nuestro equipo, porque pues eso también genera sentido de pertenencia. ¿Vale? ¿Qué tipo de planes implementa para la operación de Enjoyas? Podría mencionar metas de corto y largo plazo. Perfecto, bueno, Cristian, al corto plazo, pues digamos que trabajamos mucho sobre la planificación de campañas. También te diría que sobre los lanzamientos de colecciones y metas de ventas. Esto sería más al corto plazo. Y hablando de largo plazo, nosotros queremos fortalecer el posicionamiento internacional de la marca, ¿sí? Que nos reconozcan internacionalmente y poder seguir desarrollando procesos cada vez más sostenibles, ¿sí? Que es uno de los propósitos y objetivos principales de la empresa, poder seguir siendo sostenibles y pues como esa mezcla entre las joyas y la naturaleza y seguirle dando ese valor agregado a nuestros clientes. Y como también buscamos consolidar una identidad reconocible dentro del mercado latinoamericano de joyería. Vale, bastante prometedor y ojalá así sea. ¿Por qué considera importante la planificación dentro de una empresa como Enjoyas? Bueno, pues yo te diría que la planificación para toda empresa, en mi punto de vista, es muy importante. Es demasiado importante siempre tener estructurado bien qué vas a hacer, hacia dónde quieres llegar y cómo quieres hacerlo, porque si no tienes un rumbo, cualquier bus te puede servir. Entonces siempre es como tener claro la planificación, la estrategia, porque te va a ayudar dirección y asimismo puedes reducir esa incertidumbre que te estaba hablando anteriormente. Aunque trabajamos en una industria creativa donde siempre existen cambios, pues la planificación permite organizar esos recursos, organizar esos tiempos, organizar los objetivos, porque lo que te digo, sin cierta planeación sería demasiado difícil coordinar la producción, las ventas, el marketing, todo al mismo tiempo sería algo tedioso y algo que incluso podría generar dos pérdidas si no hay una buena planificación. Asimismo, ¿cómo participa usted en la planificación estratégica frente a la planeación operativa del día a día? Bueno, pues yo te diría que actualmente participo en ambas, ¿sí? Tengo participación en ambas porque, pues, aunque son de maneras distintas, en la parte estratégica me concentro más en el crecimiento, ¿ok? En el posicionamiento, la sostenibilidad y a su vez en el día a día estoy mucho más involucrado en solucionar los problemas operativos, como te decía hace unos minutos, y en coordinar los equipos para poder responder a estos cambios inmediatos que a veces se pueden dar de forma inesperada. Vale. ¿Cómo suele tomar decisiones importantes dentro de la empresa? ¿Se basa más en información formal, en experiencia o en intuición? Yo intento que sean una combinación de las dos, ¿sí? Tanto de información formal como de la experiencia, ¿sí? Pues acá analizamos los datos de las ventas, el comportamiento de los clientes, las tendencias, que es algo que te decía que estamos muy pendientes en las redes sociales, pero también muchas de las veces tenemos que apoyarnos en la experiencia, en la intuición, porque nunca se tiene toda la información necesaria, ¿sí? Nunca vas a tener una simetría en la información, nunca vas a tener como una información perfecta. Por lo tanto, a veces tenemos que, por medio de nuestra experiencia o intuición, poder llegar a ciertos insights para que nos ayuden a nuestra producción día a día. En industrias creativas, muchas decisiones implican cierto nivel de riesgo, el cual intentamos minimizar, pero tenemos que tomar. Vale. ¿Qué estrategias utiliza para motivar y desarrollar artesanos, diseñadores o colaboradores dentro de la empresa? Te diría que principalmente el reconocimiento y la confianza, porque creo que las personas trabajan mejor cuando sienten que sus ideas son valoradas, son escuchadas, también que son aplicadas, porque acá intentamos mantener un ambiente cercano y colaborativo. En empresas pequeñas el clima laboral influye muchísimo en la productividad y en la creatividad. Gracias. ¿Cómo aborda los conflictos dentro del equipo o incluso con clientes cuando suelen suceder este tipo de situaciones? Bien, pues tratamos de que todas las partes sean escuchadas, ¿sí? Antes de tomar las decisiones.
tanto escuchar al equipo como también a los clientes antes de tomar decisiones que son muy importantes y que también determinan hacia dónde tenemos nuestro objetivo o hacia dónde irá la empresa. No estoy interesado en imponer autoridad, porque normalmente eso empeora los problemas, ¿sí? En ser autoritario, no es algo de lo que no estoy de acuerdo o no soy tan fan, sino prefiero más buscar soluciones integradoras donde todos se sientan que fueron escuchados, que fueron tenidos en cuenta. Vale. ¿Considera importante los aspectos sociales e informales dentro del equipo de trabajo? Yo considero que son muy importantes, sí, muchísimo, porque las relaciones humanas afectan directamente la productividad y el ambiente laboral, porque si tú un día estás feliz, pues puede que seas más productivo, pero así mismo si un día no te sientes tan bien o estás más decaído, pues así mismo se va reflejado en tu producción, ¿sí? Entonces cuando existe confianza y buena comunicación, las personas trabajan con más tranquilidad y creatividad, entonces pues el poder que ellos se sientan confiados y que con esa tranquilidad y esa paz que nos puedan decir realmente qué pasa, así mismo para nosotros poder apoyarlos y decirles y pues así mismo que no sea tan afectada la productividad dentro de la compañía, si de pronto no es un día tan bueno. Vale. Pensando en la frase que dijo la autora María Parquet Follet sobre la ley y la situación, ¿cómo adapta sus decisiones a las demandas específicas de cada contexto? Bueno, pues intentando no aplicar las soluciones rígidas a todos los problemas, ¿sí? Cada situación requiere respuestas distintas. Cada situación es un problema distinto, una situación diferente que requiere aspectos y soluciones específicas de cada uno. Entonces, pues hay momentos en donde se necesita más control y también hay otros donde es mejor dar más autonomía. Entonces, pues creo que un gerente debe adaptarse constantemente al contexto y no actuar siempre de la misma manera. Gracias. ¿Qué papel juegan la tecnología, la innovación y las prácticas sostenibles dentro de la estrategia de Eden Joyas? Bueno, para Eden Joyas estos son aspectos fundamentales. Fundamentales, como te decía, el crecimiento y el constante cambio que se vive hoy en día en el mercado, pues es algo que tenemos que estar actualizados. Entonces, pues nos apoyamos de esto en las redes sociales y en herramientas digitales, digo que son esenciales para posicionar la marca y poder conectar con los clientes. Entonces, pues la innovación también es clave, porque en el mercado cambia constantemente, lo que te decía, acelera con rapidez y pues la sostenibilidad ya no es opcional para nosotros, es parte central de la identidad de la empresa. Por lo tanto, tenemos que estar muy familiarizados con toda esta tecnología que está en auge hoy en día. Adicional, entonces, ¿cómo se asegura que la empresa se mantenga eficiente, eficaz y productiva? Bueno, Cristian, pues buscando equilibrio, intentamos optimizar recursos y tiempos, pero sin sacrificar calidad ni autenticidad. Para nosotros, para Eden Joyas, la productividad no significa producir en masa, sino mantener procesos sostenibles y productos bien hechos. Lo que te decía, nosotros prestamos atención al detalle y es importante que nuestros clientes se sientan escuchados, que se sientan cómodos con su producto y que aún así sientan que le estamos dando un valor agregado a lo que ellos mismos están pagando. Vale, perfecto. ¿Considera que la cooperación dentro de Eden Joyas surge naturalmente o requiere esfuerzo constante de liderazgo? Bueno, pues te diría, Cristian, que requiere ambas cosas, ¿sí? Hay una cooperación natural por la cual compartimos objetivos similares, pero también es necesario que se pueda trabajar constantemente en la comunicación, en el liderazgo y en la cultura organizacional. Vale. Finalmente, ¿cómo equilibra la necesidad de tener normas organizacionales con la flexibilidad necesaria para innovar y adaptarse al mercado? Bueno, pues ese es probablemente uno de los desafíos más importantes que tenemos, te cuento, Cristian, porque necesitamos ciertos procedimientos para poder tener el orden y la calidad, pero al mismo tiempo hay demasiadas reglas que pueden limitar la creatividad y la innovación. Entonces, pues, lo que se intenta es mantener estructuras básicas, claras, mientras dejamos espacio para poder experimentar y adaptarnos rápidamente a los cambios que se vienen en el mercado. Vale, pues bueno, esta sería la última pregunta. Muchas gracias, Martín, por su tiempo y por compartirnos su experiencia y visión sobre administración y liderazgo dentro de Eden Joyas.
Vale, con mucho gusto, Cristian. Gracias a ustedes. Me parece muy interesante que desde la universidad se analicen estos temas porque ayudan muchísimo a conectar pues la teoría administrativa en situaciones reales dentro de las organizaciones. Entonces, pues espero que tengas un gran día. Gracias por tu interés en querer entrevistarme y pues gracias. Que tengas un buen Vale, día, Cristian. vale, igualmente, gracias.